Saludos amigos y hermanos, Dios les bendiga en esta hora, que la bendición del Todopoderoso pueda llegar a cada uno de sus hogares, a cada uno de los lugares donde se encuentran, por medio del estudio de la palabra de Dios y también de las oraciones intercesoras que siempre elevamos en favor de aquellos que nos hacen llegar sus pedidos, sus motivos de oración y también los nombres de personas, familias o lugares por los que debemos unirnos todos en oración. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente importante a la luz de la Escritura. Nos habla de victoria para Dios y para su pueblo porque está refiriéndose a las 4 caídas de Lucifer. Las 4 caídas de Lucifer, que la veremos en detalle en breve a la luz de la santa palabra de Dios. Hoy estaremos orando por las siguientes personas en nuestra oración de inicio. Oraremos por Joselito Bautista, estaremos orando por Joselito, también por Soris García, por Julian Bautista García, también por Elena Nolasco Mendoza, también oraremos por Alcibíades, por Ross, por David y también por Daniela García. Oraremos también por la intervención quirúrgica en que será sometida Eunice. También oraremos por Isalia Bell, también por Graciela de los Santos y su hermana. De igual manera por Jesse, y Jesse pide la oración por Luis Ramos, especialmente por su condición de salud. También oraremos por María López, para que el Señor pueda obrar en ese quebranto que le está aquejando, revirtiendo las células malignas para que pueda restaurarse cada uno de sus tejidos y también ese órgano afectado por el cáncer. También estaremos orando por Ebelca Taveras, y su familia. De igual manera, por la familia Tueni Veras. Oraremos también por Jocelyn Tavares, por Jocelyn Zavala y su matrimonio de manera especial. Estaremos orando. Así que vamos a orar en forma especial por estos nombres. En nuestra petición también, como siempre, unimos a todos aquellos que están conectados y se están conectando para juntos participar de la bendición que significa orar a Dios, colocarnos en sus manos y estudiar su palabra que tiene poder. Oremos al Señor. También queremos, antes de iniciar la oración, citar a otros nombres que queremos incluir en esta parte ya. Agregamos ya en la parte final de la lista a Sara Céspedes y su madre. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. En esta hora, Señor, te agradecemos porque tu misericordia nos ha acompañado durante toda esta semana. Y te rogamos, Señor, en estos momentos, que tu Santo Espíritu pueda instruirnos, pueda guiarnos en todo concepto, hacia toda verdad. Y te quiero, Señor, presentar a cada uno de estos nombres, de estas personas, de esos lugares, de esas familias, de sus condiciones de salud, su condición económica, la condición de sus matrimonios, cada situación particular en sus hijos e hijas, para que tú, Señor, respondas ese anhelo, ese clamor desesperado que elevan padres, madres y hermanos, para que tu poder se manifieste en esa o en esas vidas. Te ruego, Señor, que puedas estar junto a nosotros en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias nueva vez le damos a cada uno de ustedes por estar allí, listos para iniciar este estudio interesante sobre las 4 caídas de Lucifer. Las 4 caídas de Lucifer, donde vamos a ver que a lo largo de la historia, en la historia del gran conflicto, encontraremos que para el Señor derrotar al enemigo, le propina 4 caídas especiales, como si fuera una derrota de manera escalonada. Es lo que el Señor obtiene finalmente sobre el enemigo y sobre las fuerzas del mal. Prácticamente en cada una de esas caídas se incide de una u otra manera, de manera directa o indirecta también sobre el pueblo de Dios, sobre los hijos e hijas fieles, y por eso es importante para nosotros, además de la connotación profética, escatológica que posee, por el hecho de que las 4 caídas, aunque podemos encontrar detalles y lo encontraremos en otros pasajes de la Biblia, pero las 4 caídas están documentadas en el último libro de la Biblia, en el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis. Así que iniciemos de una vez con la primera caída que sufre el enemigo, luego que este ángel conocido como Lucifer, Luzbel,
el ángel el lucero de la mañana, inicialmente pues se convierte en la serpiente antigua, que también se conoce como diablo y Satanás. Y es interesante destacar el hecho de que en la Biblia, aunque se habla de la intervención de los ángeles y el papel que los ángeles desarrollan en lo que es el plan de salvación, en el conflicto entre el bien y el mal, solo se menciona el nombre de dos ángeles. Aunque se habla de que hay millones de ángeles, solo se nombran a dos de ellos. Uno de ellos es Lucifer y el otro, quien en su momento llegó a ocupar el lugar de donde cayó Lucifer, el ángel Gabriel. Solo esos dos ángeles se mencionan en la Biblia por nombre, y es interesante entonces ver que este personaje, este ángel caído con mucho poder, pues es uno de los protagonistas en el conflicto entre el bien y el mal por el papel que desempeña, pero que finalmente será destruido en forma total y definitiva. Pero veamos en qué consistió la primera caída, que ocurre justo en el marco de la rebelión, donde Lucifer, Luzbel, el ángel que había sido quien ocupara una posición excelsa delante del trono de Dios, de él o en él se reflejaba la luz y la gloria que irradiaba Dios desde su trono, se proyectaban en este ángel. Había una luz especial, mucho mayor que en cualquier otro ángel. Este ángel comandaba gran parte de los ángeles, seguía en mando, en posición, en nivel o en jerarquía solamente al Hijo de Dios, a Cristo. Así que aquí estamos viendo el papel importantísimo y la posición exaltada de la que cae y en la que se revela ese ángel conocido inicialmente como Lucifer o Luzbel. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Allí vamos a ver lo que ocurre en la primera caída. Apocalipsis 12, versículos 3 y 4. Apocalipsis 12, 3 y 4 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata o rojo. Este dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Luego en otro estudio futuro vamos a ver por qué tiene la misma cantidad de cabezas y de cuernos que la bestia espantosa. Pero aquí presenta que este dragón escarlata tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el gran dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí se está resumiendo de alguna manera lo que hace el enemigo cuando atenta contra Cristo desde el momento que él nace como hombre en este mundo, pero está describiendo primariamente esa rebelión de ese ángel excelso que ya aquí por su rebelión lo describe como el gran dragón escarlata, un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Y estas 7 cabezas, repito, lo vamos a ver más adelante, veremos que de manera especial representan los 7 intentos que el diablo hace por dominar al mundo. Pero aquí estamos mirando lo que ocurre en la primera caída, donde él arrastra con su cola. En la Biblia, en la profecía, la cola representa influencia. Vamos a ver que de manera constante, cuando se habla de la cola de una bestia, de un animal, de un dragón, se está refiriendo a la influencia. Así que cuando él arrastró a la tercera parte de los ángeles en esa primera rebelión, en esa primera caída, pues fue con su influencia que logró arrastrar a la tercera parte de los ángeles. O sea, de cada 3 ángeles, uno cayó finalmente junto con el enemigo, junto con Lucifer, junto con el diablo. Pero aquí no nos da detalles con relación a qué estaba pensando Lucifer cuando se rebeló. Sí nos lo dice la Biblia en el libro de Isaías. Ven conmigo a Isaías capítulo 14 en el versículo 12. Mira lo que dice la escritura. Isaías capítulo 14, describiendo el momento cuando este ángel de una posición tan elevada se rebeló. De esta forma lo describe Isaías capítulo 14 versículo 12, como un lamento del Señor a través del profeta. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, oh Luzbel, oh Lucifer? Originalmente dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Aquí sí está describiendo lo que él pensó.
lo que meditó, lo que maquinó, lo que tramó. Dice, subiré al cielo, pero en el cielo estaba, sí, pero él dice en lo alto, en la parte más alta, junto a las estrellas de Dios. Las estrellas en la profecía representan los ángeles, por eso dice que arrastró a la tercera parte de las estrellas. Y dice, levantaré mi trono. Dice, levantaré mi trono junto a las estrellas de Dios y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Isaías capítulo 14, versículos 12 y 13. Ya vamos por el versículo 13 leyendo. A los lados del norte. ¿Por qué en el cielo? En la parte más alta, donde están los millones de ángeles que representan aquí las estrellas. ¿Y por qué a los lados del norte? En el trono de Dios. ¿Por qué a los lados del norte? Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 48. Ven conmigo a ese importantísimo pasaje. Salmo 48. Los versículos 1 y 2 está describiendo la ciudad de Dios, Jerusalén, de la cual aquí en la tierra solo un reflejo, la Jerusalén terrenal, pero la celestial, donde está el trono de Dios. Y dice así, Salmo 48, versículos 1 y 2. Grande es Jehová, dice el salmista, y digno en gran manera de ser alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Recuerda que el enemigo quería en el monte del testimonio, en el monte santo, en la ciudad de Dios. Hermosa provincia, dice el verso 2, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte. Nota, donde Satanás quería edificar su trono, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, porque ahí es donde reina el Señor. Él tenía delimitadas las coordenadas específicas en el cielo, y esto nos dice que el cielo es un lugar real, un lugar con espacio geográfico definido, claro, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido al pensamiento humano, son las glorias que hay allí, pero se refieren a cosas reales, que serán tangibles para nosotros en las glorias del mundo venidero. Pero ahora dice a los lados del norte, allí quería ubicarse, quería destronar a Dios. Es lo que está identificando Isaías nueva vez en Isaías 14, versículos 12 hasta el 14. Y en el verso 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quería ser semejante al Altísimo, pero no en carácter, no siendo amor como Dios es amor, no con un carácter justo, misericordioso, no, quería tener el poder y recibir la adoración que solo merece aquel que habita en luz inaccesible, aquel a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea bendito por los siglos, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Así que aquí vemos una descripción bien gráfica de esa primera caída, cuando fue echado fuera y cuando arrastró con la tercera parte de su cola a las estrellas. De inmediato, Apocalipsis 12, nueva vez, continúa la descripción, luego de ver estos detalles de esa primera caída. Apocalipsis 12, versículos 7 y 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Esto fue el escenario del primer conflicto cósmico, la primera guerra de las galaxias. Su escenario, el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ya sabemos quién es el arcángel Miguel, lo hemos estudiado, lo hemos visto a la luz de la Biblia. Cristo y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Claramente habían dos bandos. Y no sabemos de manera particular cuáles armas se utilizaron en esa primera batalla. Pero una que sale a relucir es la violencia. Y esa es una de las armas de Satanás. Todo el que usa la violencia está tomando un arma satánica. Y dice que entonces batallaron, pero no prevalecieron, dice el versículo 8. El dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No se halló lugar ya para ellos en el cielo, definitivamente. Y claro, luego de ser expulsado desde el cielo, el enemigo junto con su hueste de demonios tendría que buscar algún lugar donde refugiarse, algún lugar donde buscar. Seguramente que intentó por los mundos que nunca habían caído en pecado, pero fue infructuoso su atentado contra ellos. Pero luego se dirigió a este mundo que todavía ni siquiera Dios lo había formado, le había dado la manera como la conocemos. Estaba en su estado caótico, como presenta la Biblia, que dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Así era lo que había en este lugar. Y mira lo que dice entonces la Biblia en Judas, justo antes del Apocalipsis,
la cartita que escribió Judas, el llamado Tadeo, que era tocayo del Iscariote, pero no era el mismo. Judas, en el versículo 6 dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, en vez de mantenerse dignos al lado del trono de Dios, abandonaron su propia morada cuando le obedecieron, le creyeron al enemigo, los ha guardado, dice, bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así cayeron a este abismo que es este mundo, donde tienen su accionar limitado, se han mantenido en este planeta prisión, por así decirlo. El enemigo está restringido a este mundo y su entorno, no más allá, y sobre todo desde un momento que vamos a ver en la Escritura, y más adelante en otro estudio también veremos cómo los ángeles caídos, los demonios que están en esas prisiones, confinados, ¿por qué de vez en cuando y de cuando en vez atormentan a los seres humanos? ¿Por qué poseen incluso? Llegan a ser posesiones de personas o de grupos. Todo eso lo veremos más adelante en otro estudio. Pero aquí vemos cómo el Señor pues los confinó como parte de esa primera caída y cómo el enemigo mismo ha estado en este planeta prisión. Sin embargo, encontramos ahora la segunda caída. Y antes de pasar la segunda caída, déjeme decirle, cuando la expulsión de Lucifer y los ángeles que le siguieron se hizo efectiva, luego de esa rebelión, cuando ocurrió esa primera caída, en el cielo hubo tristeza. Fue la primera vez que los ángeles lloraron al ver dividida la familia celestial. ¿Cuántos ángeles vieron a sus amigos más cercanos entre los demás ángeles irse con el lado del enemigo? Y claro, Dios hizo una provisión para llenar el espacio, las vacantes que dejaron esos ángeles caídos también junto a Lucifer. La revelación dice en la Review and Herald del 29 de mayo del año 1900 lo siguiente: las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Lucifer y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Dios creó este mundo, la raza humana, para ocupar ese vacío que quedó en el cielo, en la familia celestial, con la rebelión y la caída de Lucifer y sus ángeles. Pero pasemos ahora a la segunda caída. También de ella nos va a hablar el libro de Apocalipsis. Ya les he dicho que las 4 caídas están documentadas aquí, aunque buscamos también referencias en el resto de la Escritura, pero de las 4 se habla en el libro de Apocalipsis. Y esta está aquí en Apocalipsis capítulo 12 también, pero en el versículo 10. Note lo que dicen los versículos 10 y 11, describiendo la segunda caída. Como está en el mismo capítulo donde aparece la primera caída, con frecuencia una lectura rápida y superficial puede dar a entender que es la misma caída. Pero hay elementos que nos indican que no es la misma caída. Note que es la segunda. Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una voz del cielo, y esto nos va a conectar con un pasaje, una voz que se oye desde el cielo, que decía: ahora, no te está describiendo un espacio temporal, un momento específico, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, ahora, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. El enemigo, cuando fue lanzado la primera vez, no era el acusador de nuestros hermanos. Este mundo ni siquiera existía. Cuando ya sí era acusador. Bueno, después de gran parte de la historia humana. Vemos en el libro de Job, en el capítulo 1, cómo Lucifer, en la persona ya de Satán, como lo describe allí el adversario, cómo él pues acusa delante de Dios a Job, en la misma forma que más adelante va a acusar al sumo sacerdote Josué en el libro de Zacarías, y como acusa constantemente a los hijos e hijas de Dios. Pero se presentaba personalmente ante el tribunal celestial a acusar a los hijos de Dios. En los concilios celestiales, como acusó a Job, era el acusador. Entonces, ¿cuándo? Tiempo después fue echado fuera ese acusador. Porque dice en el versículo 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así que la sangre del Cordero había sido derramada en la victoria que ahora ellos obtienen sobre ese que fue lanzado. ¿Cuándo fue lanzado por segunda vez? Vayamos en nuestras Biblias de manera interesante al Evangelio de Juan, Juan capítulo
12, mira lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 12, desde el versículo 28. Juan, capítulo 12, versículo 28. Interesante porque vimos allí que en esa descripción se oye una voz desde el cielo. Y aquí, en este pasaje, una de las conexiones es que se oye una voz desde el cielo. Juan capítulo 12, versículo 28. Dice Jesús: Padre, glorifica a tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Escuche, igual que en Apocalipsis 12. Vino una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí decía que había oído una voz. Y algunos decían fue un trueno. Otros decían no, fue un ángel que le habló. Pero respondiendo Jesús dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, atención, ahora, recuerde lo que decía también Apocalipsis, además de la voz del cielo decía, ahora ha venido la salvación. Y oiga lo que dice aquí: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No fuera del mundo, todavía sigue aquí, fuera del cielo. Ya Jesús había dicho en Lucas 17, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Jesús en su muerte en la cruz, cuando dijo consumado es, en ese momento los ángeles clamaron con esa expresión: ahora ha venido la salvación. Ya fue consumada la salvación de Cristo en la cruz y ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. A esa expulsión se estaba refiriendo Cristo cuando dijo que el príncipe de este mundo sería echado fuera. Ya no tendría acceso a los concilios celestiales, ya no estaría acusando en el tribunal celestial de manera directa. Claro, todavía él acusa a los hijos e hijas de Dios constantemente, pero no puede presentarse en el cielo, no puede entrar a los concilios celestiales, y esa es una gran victoria. Una gran victoria en el conflicto entre el bien y el mal. Y por eso dice la voz en el cielo: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Alégrense porque ha sido lanzado fuera Satán. Pero ay de la tierra y de sus moradores, porque ahora el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, porque él sabe que le queda poco tiempo. Así que gócense allá, pero aquí, atención, por la gracia de Dios, el cielo está conectado con la tierra. Y la victoria que el cielo tuvo sobre Satanás es una victoria nuestra. Por eso dice la palabra en Colosenses, mira lo que dice Colosenses en el capítulo 2, hablando Pablo, el apóstol Pablo, acerca de esta victoria que Cristo tuvo sobre las fuerzas del mal en la cruz. Dice lo siguiente, Colosenses capítulo 2, mira de qué manera tan interesante presenta este pasaje, esta gran verdad. Colosenses en el capítulo 2, luego de la carta a los Filipenses, Colosenses 2, versículo 15, describiendo la obra de Cristo en la cruz, dice, Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Cristo triunfó sobre el diablo y sobre sus huestes, sobre los principados y potestades del mal en la cruz del Calvario. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Desde entonces tú y yo no tenemos que estarle rogando al enemigo, rogando al diablo. De ninguna manera tenemos que rogarle. Para nada. Hay personas que dicen, estoy siendo asediado, atacado por el diablo, tentado. Le he rogado al diablo que no me tiente. No tiene que rogarle al diablo. Ruéguele a Dios, ruéguele a Cristo que reprenda al enemigo en el nombre que es sobre todo nombre, porque ya Cristo triunfó sobre él en la cruz. Ningún demonio tiene potestad sobre un hijo o una hija de Dios, ninguno, porque Cristo los venció en la cruz del Calvario. Y en el nombre de Cristo Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, nosotros tenemos autoridad sobre los demonios, en nombre de Cristo. Amén. No por pretensión personal, pero en nombre de Cristo somos más que vencedores. Esa fue la segunda caída de Lucifer, desde cuando él ahora se encuentra airado porque sabe que ahora es cuestión de tiempo. La cuenta regresiva sobre Lucifer se ha iniciado. Por eso vemos que se multiplican los crímenes. Vemos que ocurren cosas sin precedentes en este mundo. Sí, podemos incluir el coronavirus y hasta las medidas adoptadas en el mundo. Todo podemos incluirlo dentro de las obras que el enemigo hace desesperado, tratando de provocar mal en este mundo, pero ya él está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Pasemos a la tercera caída, que está también en el libro de Apocalipsis, pero vamos a ver que está en Apocalipsis en el capítulo 20.
Un detalle interesante que podemos ver aquí en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20, es que esta captura del enemigo ocurre justamente posterior a la venida de Cristo. En el capítulo 19 de Apocalipsis se describe la segunda venida de Cristo, pero en el 20, entonces lo que ocurre, tan pronto Cristo viene a este mundo y nos lleva con él, y mueren los impíos con el resplandor de su venida, veamos lo que dice Apocalipsis 20 que ocurre. Esta es la tercera caída de Lucifer. Capítulo 20, versículo 1 de Apocalipsis. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Él podía entrar aquí, a la tierra que será convertida en un abismo como era en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Así quedará el mundo luego del bombardeo de las 7 plagas y de la intervención de Cristo con fuego abrasador. En un abismo quedará convertido. El ángel descenderá con una gran cadena en la mano, una indicación simbólica de que está buscando a alguien para aprisionarlo. Y el versículo 2 dice que lo encontró. Tomó prisionero al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Nota cómo en este pasaje se dan todos los nombres que se le atribuyen al enemigo y lo conecta al dragón cuando se revela en el cielo y arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas. Lo conecta con la serpiente antigua en el Edén y ahora con el diablo y Satanás que ha obrado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que todos los nombres, como haciendo un resumen de a quién es que está tomando prisionero, y lo ató por 1000 años. Esta prisión a la que será sometido el enemigo durante 1000 años en este planeta, cuando se ha convertido en un abismo por la intervención de Cristo y el bombardeo de las 7 postreras plagas, aquí confinado a este mundo, en su tercera caída quedará el enemigo. Por primera vez se sentirá totalmente miserable, porque podrá pensar en lo que hizo y en lo que le espera. Ahora el enemigo no tiene tiempo para eso. Está ocupado 24/7, causando dolor, muerte, ocupado entreteniendo a las personas muchas veces en cosas que no son malas, pero si logra distraerla de su salvación, logrará el mismo fin, el mismo propósito. Y fue el enemigo el que se inventó la frase de que el fin justifica los medios. Así que aunque sea con cosas buenas que el enemigo logre ocupar tu mente, dedicándola a propósitos que parecen ser de beneficencia en el mundo, como proteger la ecología, como la protección a los animales, como diferentes tipos de obras que el ser humano se distrae sin hacer directamente lo que es la obra de salvar al ser humano, porque un día el mundo y sus cosas pasarán. La misma naturaleza llegará a su final. Lo que Cristo viene a salvar es a seres humanos. Así que aunque tú tengas una dedicación a proteger el medio ambiente, a proteger los animales, a proteger algunas áreas del planeta Tierra, pero debes ocuparte primero en salvar y proteger aquello por lo que Cristo murió en la cruz. Fueron seres humanos y es por lo que Él va a pedir cuenta, como vimos en un tema anterior, que va a decir, si no lo hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí tampoco lo hiciste. Así que es insustituible esa obra. Una cosa es necesaria sin dejar de hacer la otra. Así que en este tiempo, Satanás podrá meditar por primera vez desde que se reveló, que ha estado muy activo. El diablo no duerme y por primera vez tendrá 1000 años para descansar. Por eso dice la palabra que el ángel puso su sello sobre él. Y nota que aunque el diablo provocará que gran parte de la humanidad, la mayoría reciba la marca, él va a tener el sello al final. Él va a tener que reposar, no voluntariamente, será obligado a reposar ese 7º milenio, después de alrededor de 6000 años de historia, de causar desolación, muerte, ruina, tragedia. Tendrá que durante ese 7º milenio descansar de manera compulsiva, obligatoria, con una cadena de circunstancias. No tendrá quien tentar. Los redimidos estarán con Cristo en el cielo y los perdidos no volvieron a vivir. Murieron con el resplandor de la venida los que estaban con vida cuando Cristo vino, de los perdidos, y los otros muertos no se levantaron, dice Apocalipsis 25, hasta que se cumplan 1000 años. Esos 1000 años tiene que pasarlo solo Lucifer, Satán, atado y confinado a este mundo. Ese posiblemente sea una de las caídas más específicas para el pueblo de Dios, observar en forma tranquila, sin persecución, sin tentación, sin ningún tipo de daño que el enemigo le esté propiciando, porque el enemigo estará atado en este mundo, en este planeta prisión, y nosotros estaremos con Cristo durante 1000 años en las mansiones celestiales.
esos serán muy significativos. Ese está en el futuro. Las dos primeras caídas que hemos visto están en el pasado. Esta tercera caída aún está en el futuro y anhelamos el momento que llegue, porque ya Cristo nos habrá llevado con Él al reino de los cielos. Y algo interesante entonces es la cuarta caída. La cuarta caída que ocurrirá entonces después del milenio. Y la cuarta caída es la definitiva, es justamente la que ocurre al final del conflicto entre el bien y el mal, que justamente tendrá lugar después de los 1000 años. A ese momento se refieren con frecuencia los profetas y los apóstoles cuando hablan acerca del momento, cuando toda rodilla, incluyendo la de Lucifer, la de los demonios, la de los perdidos, toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo para confesar que Cristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y será el momento cuando todos los perdidos serán finalmente destruidos junto al enemigo. Cada uno pagará según sea su obra, dice la palabra. Pero veamos cómo describe esta cuarta y última caída Apocalipsis 20 desde el versículo 7. Apocalipsis 27 dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y claro, lo que va a provocar que Satanás sea suelto de su prisión es lo que dice el versículo 5, que los otros muertos vuelven a vivir después de 1000 años. Así que después de 1000 años, cuando se levanten los perdidos, Satanás otra vez tendrá que intentar. Por eso es liberado simbólicamente, podrá actuar de nuevo, podrá trabajar a su antojo durante un corto tiempo. Porque dice la Biblia que debe ser desatado después de los 1000 años por un poco de tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, a las gentes que se hayan levantado, a los que hayan resucitado. Aquí lo describe solo con dos nombres, como Gog y Magog. Recuerde que es simbólico el lenguaje. Y Gog y Magog está describiendo a un pueblo de la antigüedad que era enemigo del pueblo de Dios, enemigo del Israel en la antigüedad. Y cuando salían a la batalla, usted puede encontrar de eso en Ezequiel 37, 38 y 39. Puede dedicar tiempo allí para que vea. Dice que eran tan numerosos que eran como la arena del mar. Y como los perdidos, que serán dirigidos por Satanás al final, son como la arena del mar. Por eso los presenta en la figura de Gog y Magog. El pueblo enemigo y su rey. Está haciendo la descripción aquí en Gog y Magog. Así serán los perdidos, como la arena del mar. Pero los salvos serán una multitud que nadie podrá contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice la palabra que el enemigo saldrá a engañarlos desde que se levanten. Estarán sobre los 4 ángulos de la tierra a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y claro que el enemigo los va a convencer. Imagínate, si el enemigo fue capaz de convencer a esa gente en su paso por la vida de que no se arrepintieran, que no se entregaran a Cristo, que no salieran de la zona de peligro del mundo y vinieran a la zona de seguridad al pueblo de Dios, cuando todavía el Espíritu Santo le hablaba a su corazón, lo impresionaba, lo sensibilizaba, le indicaba que era lo más conveniente. Imagínate cuando ya el Espíritu Santo no esté presente después del milenio para convencer esos corazones. Serán fácilmente presa de la trama del enemigo. Él los convencerá para intentar arrebatar la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y dice la palabra: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, la nueva Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí Apocalipsis hace un resumen magistral de lo que va a ser la cuarta y última caída de Lucifer, los demonios y los perdidos. Pero antes, justo antes de que descienda fuego del cielo, el Señor Jesús saldrá por encima de la santa ciudad y podrá entonces enfrentar a los perdidos, a Lucifer, a los demonios, y podrá mostrarle, recordarle las escenas de su vida donde Dios le presentó la verdad, donde los mensajeros de Dios le hablaron, le hicieron llamado, donde Dios le dio oportunidad de sobra para arrepentirse en su paso por la vida, donde Dios le hablaba de que no postergara en el momento de su entrega. Dios le presentará todos los sueños que le dio, las visiones. Y cuando todos hayan visto eso,
y hayan reflexionado seriamente y entiendan que Dios no fue injusto en el trato con ellos, incluyendo Lucifer, y reconozcan que Dios tiene la razón, tendrán que caer de rodillas. Es lo que presenta Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Y es el momento cuando toda rodilla de los que ahora están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, aún los que no han resucitado, pero que en ese momento habrán resucitado, todos tendrán que doblar sus rodillas delante del Señor Jesús. Y luego de que reconozcan que Dios fue justo ante el universo entero, ante quienes Satanás había lanzado acusaciones del gobierno de Dios, de su ley, entonces definitivamente luego de ese momento de reflexión momentánea, porque no es que quedan convencidos ahora de manera permanente, es una reflexión solo momentánea ante el universo, sacudirán sus cabezas, se levantarán y ante la orden del enemigo intentarán arrebatar la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y ahí es donde la Biblia dice que de Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá. Y dice que el diablo que los engañaba fue lanzado también en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, donde dice la Biblia allí en Apocalipsis que será la muerte segunda, la definitiva, y dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es la figura que la Biblia presenta una y otra vez del fuego eterno, en el cual caerán los adversarios, caerán los perdidos, ese fuego eterno en el que el Señor también dio ya un ejemplo de lo que va a ser al final. Dios mostró un anticipo de lo que será la ejecución final sobre Satanás y sobre los perdidos. Mira lo que dice en Judas, en el versículo 7, justo antes del Apocalipsis, luego de descubrir cómo el Señor, luego de describir cómo el Señor ha reservado en prisiones eternas a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice en el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y esas ciudades de Sodoma y Gomorra, que dice aquí que sufrieron el castigo del fuego eterno, mira a dónde fueron a parar, según segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Segunda de Pedro 2:6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Nota qué es lo que hace finalmente el fuego eterno, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habrían de vivir impíamente. O sea que los que viven impíamente sufrirán lo mismo, el fuego eterno que los reducirá finalmente a la ceniza. Por eso dice Malaquías capítulo 4 versículo 1, dice, aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová, y no les dejará ni raíz ni rama. La raíz del pecado es Lucifer, Satán, y la rama todos los perdidos, incluyendo los demonios. ¿Qué pasará con esa rama? ¿Qué pasará? Será destruido para siempre, eternamente, por los siglos no tendrán más aparición. Y déjenme decirles, ese fuego eterno no fue preparado para los perdidos de este mundo. Originalmente fue preparado para el diablo y sus ángeles, dice Jesús en Mateo 25. En Mateo 25 dice Cristo, en la parábola de las ovejas y los cabritos, que le dirá a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Ese fuego no fue para criaturas humanas. Por eso tú no tienes que terminar como el diablo y sus ángeles y como los demás perdidos. Tú puedes tomar decisión inteligente a tiempo, antes que el enemigo arrebate tu vida sin Dios y sin salvación. Pero ¿qué pasará con esa rama que es Lucifer, que es Satanás? Ya hemos visto, pero vamos a verlo de nuevo, está en Ezequiel, lo hemos visto en otras ocasiones, pero miren lo que dice Ezequiel capítulo 28, así termina la cuarta y última caída de Lucifer. Ezequiel capítulo 28, mira lo que dicen los versículos 17 al 19, aquí como un lamento de cuando él se rebeló contra Dios hasta su cuarta caída, resume lo siguiente, Ezequiel 28, 17 al 19. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Eso va a ocurrir en la cuarta caída. Aún los que se unan con él de los reyes de la tierra podrán verlo en tierra, para que miren en ti, para que vean que aunque hiciste desastre, tú no tienes ya poder. Dios le dirá, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Dios consumirá al enemigo. Te pondré en ceniza
sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. ¿Por qué se van a maravillar los habitantes de la tierra sobre el diablo cuando lo vean ser destruido, consumido? ¿Por qué? Porque la gente en este mundo cree que lo más grande es el diablo. Cuando la gente va a hablar de algo grande, no dice más grande que Dios, dice más grande que el diablo. Así que la gente cree como que el diablo es lo último, pero él, por eso, cuando sea destruido y consumido, dice que todos los pueblos se maravillarán sobre ti. Va a decir, y tú no eras el más poderoso. Espanto serás, termina diciendo la palabra, y para siempre dejarás de ser. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Para siempre dejará de ser, eternamente dejará de ser. El efecto de la destrucción del enemigo será por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la primera caída, cuando Lucifer se rebeló contra el gobierno de Dios, cuando todo era armonía y apareció él como la primera nota discordante, siendo la cuarta persona en el cielo, esa primera caída, de ella nos habla Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, donde dice que el gran dragón arrastró la tercera parte de las estrellas, los ángeles. En los versículos 7 y 8 habla de la batalla que se originó, pero que no hubo ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera. Fue la primera caída. La segunda caída la vimos también en Apocalipsis 12, versículos 10 y 11, pero vimos la descripción del momento cuando Cristo en Juan capítulo 12, versículo 28 al 32 dice que ahora es el juicio de este mundo. Es el momento cuando el príncipe de este mundo es echado fuera. Ya no tendría más acceso al cielo, como lo vemos en el libro de Job. Ya no más. Después de la muerte de Cristo, Cristo lo despojó en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice la palabra en Colosenses 2:15. La tercera caída, de ella nos habla Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 3. Como el enemigo será dejado en este planeta prisión, convertido en un abismo, solo por primera vez será completamente miserable, recordando lo que hizo y lo que le espera, que ahora él no tiene tiempo para meditar en eso. Y la cuarta caída, la definitiva, la última, cuando después de los 1000 años convoque a los perdidos que se levanten en la resurrección de condenación para marchar contra la ciudad de Dios, en la cual, cuando Cristo les presente cada oportunidad que le dio en su paso por la vida, cada acto de misericordia, cada llamado despreciado, cada oportunidad dejada pasar por alto, entonces caerán todos de rodillas delante de Dios, incluyendo al enemigo. Es lo que describe Filipenses 2, del 9 al 11. Toda rodilla se doblará delante del Señor para confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Acto seguido, de Dios descenderá fuego del cielo. Dice Apocalipsis 29 que los consumirá. Luego expresa otros detalles, pero ya ha descrito cómo será consumada finalmente esa cuarta y última caída, la definitiva, de la cual nos dice también el Señor en Ezequiel capítulo 28, versículos 17 al 19, que el Señor sacará fuego del mismo Lucifer, lo va a consumir, espanto será y para siempre dejará de ser. Son buenas nuevas para nosotros. Amén. Saber que el Señor en 4 caídas ha ido dando golpe tras golpe al enemigo de su pueblo, al enemigo de toda alma, y finalmente lo destruirá. El mal no existirá para siempre, tiene un final. No es como creen las doctrinas orientales, los que creen en el yin y el yang, que siempre el mal y el bien existen como un equilibrio. Nada de eso. El mal no siempre ha existido ni siempre existirá. Dios le pondrá punto final. Y dice el profeta que el mal no se levantará 2 veces, lo que significa que el universo quedará inmunizado. Nadie más se rebelará nunca en toda la eternidad contra el gobierno de Dios. Nos espera ese momento, cuando veremos en el futuro la tercera y las cuartas caídas que faltan sobre Lucifer, y nosotros estando del lado correcto por la gracia de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga grandemente, amigo y hermano. Gracias nueva vez por acompañarnos en este programa, en el estudio de este importantísimo tema. La cita desde hoy será entonces el próximo domingo, donde tendremos esa edición especial contestando preguntas en la Biblia. Ese es el día que estaremos el próximo domingo. Le invitamos porque tendremos algunos detalles especiales debido a la conmemoración de ese día para este fin de mes. Queremos orar en la parte final de nuestro programa. Para hoy queremos interceder por las siguientes personas. Queremos orar por Vanessa Fermín, por su salud, también por Ruth Zafra, estaremos orando también por Islandia Flaquer, también por Elizabeth Santana. Nos uniremos en oración también en favor de Daisy Morfe, también de May Mercado, y May Mercado está pidiendo la oración por Paola.
especialmente por la salud de Paola. Eunice está pidiendo oración por la intervención quirúrgica en que será sometida. También Isalia Bell, la salud también de la familia Castillo en New Jersey, estaremos presentando delante del Señor. Ramona Monegro, también la incluimos en nuestra lista, y ella está pidiendo por Natalie, que está embarazada, para que el Señor pueda dirigir ese proceso, todo ese proceso de gestación, que lo lleve a un feliz término. También estaremos orando por Orquídea de Lizardo, estaremos orando para que el Señor sea quien dirija todo ese proceso de gestación, también su embarazo pueda ser llevado a un feliz término, que el Señor dirija todo para gloria de su nombre. También oraremos por toda su familia, oraremos también por María López, para que el Señor pues le asiste en ese quebranto que ha ido avanzando en su cuerpo y que está tentando contra ella, pero Dios tiene la última palabra contra ese cáncer. También oraremos en este momento por Angelina, especialmente por sus pulmones, los pulmones de Angelina, para que el Señor lo pueda llevar a una condición estable. También por Evelca Taveras y familia. De igual manera oraremos por la familia Tueni Veras. También oraremos por Jocelyn Zavala y su matrimonio. También por Sara Capellán, estaremos orando por Sara Capellán. También oraremos por la madre de Sara Céspedes. También por Dinangeli Jiménez estaremos orando, por Ramona Herrera, y también oraremos de manera particular por Marta Félix, por la salud de Marta Félix. Vamos. También estaremos incluyendo a Kenia Dunlop y su familia. Será incluida también en esta oración. También oraremos por cada uno de ustedes, amigos y hermanos, que están allí siempre dispuestos a recibir la bendición del Todopoderoso. Oremos juntos. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre para siempre. Señor, te damos gracias porque creaste el ambiente adecuado. Reprendiste todo intento del enemigo por provocar caos y nos diste la paz para estudiar este interesante tema en tu palabra. Sabemos, Señor, que el enemigo ha sufrido cada una de esas derrotas, pero que en este día también ha sido derrotado, porque nos has permitido por tu gracia estudiar este tema y llegar a cada amigo, cada hermano, con tu bendición. Te ruego, Señor, por cada clamor, cada pedido, cada oración, los motivos que hemos expuesto, el listado con cada nombre particular, con cada familia, con cada situación de salud, cada situación que desafía familias, matrimonios. Te pido, Señor, que llegues a cada uno de esos corazones y le des la paz que solo Cristo puede dar y responda su anhelo, su petición, su clamor. Que escuche las oraciones intercesoras de cada persona que está orando en este momento, de los amigos y hermanos que se unen a través de esta plataforma para juntos clamar para que el brazo poderoso divino se mueva en favor de esas almas. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por llegar a cada vida y obrar con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les siga bendiciendo.